Ok, pues vamos a dar inicio a este segundo capítulo. Y este capítulo como tal se llama Creo que mis papás se van a divorciar. Como ya he comentado, la lectura de estos fragmentos del texto no son sin ánimos de lucro y está dirigida para personas que tienen alguna discapacidad visual y que nos están acompañando, pero ya tienen este material, como ya me lo han mostrado en los grupos a través de su fotografía. Y bueno, dice, creo que mis papás se van a divorciar. Signos y síntomas del divorcio. Y dice como tal, todas las personas que tenemos niños y convivimos con ellos conocemos perfectamente lo que es un berrinche, un pleito del mismo juguete, una travesura temeraria o un día gris. En el pequeño torbellino parece no matar ni una mosca y ni siquiera le interesa brincar en la cama. Los que convivimos con adolescentes podríamos hacer entre todos un catálogo de retos, cambios de humor, conflictos por comer o dejar de hacerlo, récords de altas cifras en las cuentas de teléfono y muy bajas en las libretas de calificaciones. Todas estas conductas, tanto en niños como en adolescentes, son parte del proceso de evolución de los seres humanos. Son intentos para probar el territorio, medir fuerzas, persuadir o simplemente fastidiar. Sin embargo, cuando los malos retos se repiten y coinciden con un ambiente familiar tenso y conflictivo, los berrinches o los retos se convierten en signos de una posible enfermedad. Okay. El siguiente apartado nos habla del divorcio, o el signo del divorcitis, como la autora decide llamarla aquí, y dice, los signos del divorcio o de la divorcitis es una manifestación de algo. En caso del divorcio, una conducta o una actitud empieza siendo aislada y, y ya no se debe solamente a un proceso de crecimiento, sino a la reacción ante la serie de pleitos y discusiones entre padres. Al unirse estos signos dan como resultado un síntoma, es decir, una alteración funcional que nos indica que algo sucede o va a suceder. Ya no se trata solo de un mal día o una edad de la punzada. Ya no es nada más en casa, sino también en la escuela o con los amigos. Poco a poco se va extendiendo de tal manera que es el precio que es preciso que los padres abran los ojos y se detengan a pensar qué es lo que está produciendo esos cambios en la conducta. Es aquí cuando se presentan las dificultades. Nadie quiere ser culpable. Definitivamente resulta mucho menos angustiante que la culpa sea de otros a que sea propia y por ello siempre pensamos que lo que sucede a nuestro hijo se debe a la insensible maestra, al amiguito que le mete ideas en la cabeza, a los inoportunos comentarios de la abuela, mamá del otro, o bien a una mala racha que pronto pasará. ¿Por qué los papás tenemos que tener siempre la culpa de todo lo que le sucede a nuestros hijos? ¿Por qué por un simple pleito pasajero se van a traumatizar? Siempre he defendido la idea de que los niños no son tan frágiles como nos hacen creer muchos libros de psicología. Sin embargo, la forma como ellos dimensionan las relaciones entre sus padres no es igual a cómo lo hacemos los adultos. El hecho es que los hijos dependan de sus padres para sobrevivir los coloca en una postura mucho más importante de lo que muchas veces creen. Y lo que para un adulto puede ser soportable y a veces intrascendente en su relación de pareja, para que los pequeños es una luz de la alarma ante la amenaza de perder la base que los sustenta, su papá y su mamá. Aquí dice de un caso, Miguel llegó a mi consultorio porque había bajado mucho en sus calificaciones. Sus papás lo llevaban a que yo lo evaluara porque dudaban sobre la conveniencia de cambiarlo de escuela. Tal vez el sistema que ahora lleva no es el conveniente para el niño, decía la señora. Y de inmediato intervino el señor tratando de contener una evidente ira. ¿Qué sistema ni qué nada? Miguelito es un flojo y tú lo solapas. El resto de la entrevista ocurrió entre constantes desacreditaciones de uno hacia el otro. La realidad es que Miguel había funcionado muy bien hasta el quinto de primaria y de buenas a primeras parecía que la mente se le había puesto en blanco a tal grado
que ahora estaba a punto de reprobar el sexto grado. Cuando terminaron de darme los datos sobre el niño para llenar mi historia clínica, tenía frente a mí un papel que hablaba de diferentes conceptos sobre la educación de los hijos, de un ping-pong de culpas entre los padres y de la existencia de dos hermanos, uno de 7 años que casualmente había vuelto a mojar la cama y una pequeñita de 3 que vino a dar al mundo como recurso de paz, después del último conato de divorcio entre sus padres. Quise imaginar a Miguel estudiando en medio de los berrinches de la hermanita y de la batalla campal que tan fácilmente podía armar sus padres en cualquier parte. Concluí que yo tampoco me podría aprender las capitales de Europa a la diferencia entre los herbívoros y carnívoros, sino que tendría temas mucho más importantes y preocupantes que ocuparían no solo mi mente, sino también mi corazón. Después de aplicarle varias pruebas de inteligencia, observar sus dibujos, el diagnóstico era indiscutible. El divorcio estaba influyendo sobre él. Cuando platiqué con Miguel sobre los resultados de la evaluación, el niño me habló de la angustia y la de sus hermanos cuando veían llegar a una nueva discusión entre sus padres. Me describió su miedo a tener que elegir entre ambos si llegaban a separarse, su culpa porque muchas discusiones eran por las notas que él traía de la escuela, su importancia cuando él veía lo que tanto pregonaba su mamá, cuando él peleaba con su hermano. No estaba funcionando entre ella y papá. Con un beso o una disculpa, las cosas tendrían que mejorar. Y muchos otros signos más que habían pasado esta enfermedad tan devastadora y contagiosa. Tocó el turno de los padres de Miguel para escuchar mi diagnóstico y su sorpresa fue mayúscula. Ellos no creían que sus discusiones fueran para tanto. Si bien reconocían que peleaban muy seguido, consideraban que sus peleas ya no eran tan fuertes como antes de que naciera la niña. Los dos confesaron amarse en el fondo y discutir como lo hacen todas las parejas. El problema era que sus hijos nunca veían ese fondo y la regla con la que ellos medían la gravedad de sus discusiones no tenía la misma graduación que la de 3 pequeños, 12, 7 y 3 años. Y bueno, hasta aquí este tema de cómo influye el divorcio en los niños, digamos, de este tema. Como vemos aquí nos está hablando de que muchas veces ya no solamente afecta en las conductas o lo que el niño hace en casa, sino que estas conductas se van a reflejar en otros ambientes sociales como es la escuela, y sobre todo aquí el ejemplo que nos da de Miguel, pues dice que este niño empezó a bajar de calificaciones y que los padres como tal no sé, estaban creídos de que era por alguna algazanería del niño o flojera del niño que no quería responder, sin darse cuenta que son ellos los que están influenciando con sus conductas. Hay que tener en cuenta de que muchas veces no es lo que le decimos a nuestros hijos o con palabras solamente. La mayor parte del niño está observando qué hacemos y aunque son pequeños ellos comprenden que algo anda mal, y quizás el lenguaje no les permita expresarlos o la falta de confianza en la comunicación, en los estilos de comunicación que se les vaya dando al niño, pues no lo pueda decir de manera adecuada y pues lo va a expresar en otras formas, como en este caso del niño que viene aquí, pues lo ve en la escuela. También hay que tener en cuenta que otras cuestiones que no nos damos cuenta es que hay ciertos esquemas para que nosotros vamos formando desde la infancia o la adolescencia, conforme vamos creciendo y aprendemos a relacionarnos de manera inadecuada. Y muchas veces, aunque haya algún afecto o algún interés en la pareja, por algunas cuestiones o circunstancias aprendemos a relacionarnos de maneras impropias o dañinas. Sin embargo, creemos que para eso nosotros es normal, pero no lo tenemos de una manera consciente, sino que es de una manera inconsciente y siempre buscamos el momento o un momento de conflicto para mantener esa forma de relación que ya tenemos. Para ello es necesario que también antes de tomar la decisión del divorcio como tal, el adulto o la pareja acuda a un proceso terapéutico para poder distinguir qué es lo que está afectando, cuáles son los esquemas que esta persona tiene y ver desde ese punto de vista si tiene que ver con alguna situación que sea realmente
que ya no se puede solucionar, o es algún conflicto interno que nos está llevando a esta situación, tanto a nivel personal como a nivel de pareja. Y bueno, aquí vamos a cortar esta fracción y vamos a continuar con el siguiente apartado.